Buenas tardes y bienvenidos a este espacio de webinar de cómo incorporar el storytelling a la educación. Vamos a dar un par de minutos para que se incorporen todos los asistentes y poder iniciar ya con el espacio de webinar. Nuevamente, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al webinar Cómo incorporar el storytelling en la educación. Este es un espacio pensado de parte de Lead University para aquellos docentes o personas que están involucradas en el área de la educación que buscan tener una herramienta adicional que incorporar en sus lecciones, principalmente pensando en que continuamos manejando la modalidad virtual en muchas de las ocasiones y pues nunca está de más conocer una herramienta útil para incorporar con nuestros estudiantes. Quiero presentarme yo primeramente. Mi nombre es Mariana Varela, soy la asesora de vinculación estudiantil de la universidad. Estoy a cargo de todo el proceso de trabajo con estudiantes que están en su último año o en los últimos años de colegio. Pero además quiero aprovechar para presentarles al profesor que nos va a estar acompañando esta tarde, que es Juan José Muñoz. El profesor Juan José es profesor de la materia de creación y emprendimiento en la universidad, pero además es experto en gestión de negocios y consultoría a emprendedores de distintos tamaños. Él ha dedicado 11 años de su vida a entender el contexto de negocios y de emprendimiento del país para crear sistemas de apoyo que les permitan salir adelante con sus proyectos. Además, está concentrado en apoyar procesos de formación integrales en los que las personas desarrollen tanto habilidades blandas como duras, con las cuales poder ser exitosos como emprendedores, innovadores y profesionales asalariados. Ha sido y sigue siendo emprendedor, ha desarrollado una valiosa experiencia propia en la industria de servicios, salud, tecnología y productos de consumo. Diseñó y dirigió una de las primeras incubadoras para emprendedores de base tecnológica en el país, que se llama Open Future, un proyecto de Telefónica, Make, Visit y el Senado. Además, como ya les comenté, es docente universitario y está involucrado en procesos de educación secundaria con profesores y estudiantes para acercarlos al mundo del emprendimiento y apoyarles en el desarrollo de habilidades para emprender. Esta experiencia le permite seguir apoyando al sector público, privado y académico para fomentar el impacto económico y crear más trabajos de calidad a través del sistema de emprendimiento y educación. Entonces, sin más, los dejo con Juan José para que puedan iniciar el espacio de webinar. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mariana. Sí, me gustó muchísimo la presentación de Mariana. Es un montón de cosas que yo hago. Hoy estamos aquí específicamente para hablar de educación. Yo me considero emprendedor primero, pero mi trabajo en emprendimiento me llevó a generar procesos de capacitación e incubación para emprendedores, lo que es educación. He estado estudiando la última década cómo transmitir información a emprendedores, a estudiantes, de todas las edades
para que puedan generar resultados en la vida en la que nosotros vivimos, que es el propósito de la educación. La educación tiene como propósito formarnos para generar resultados. El storytelling, que es una cosa que vamos a estar hablando hoy, es una herramienta que se puede usar para muchísimas cosas, pero hoy vamos a estar hablando específicamente de cómo entender la educación a través de las herramientas de storytelling. Muchísimas gracias a todos que me están poniendo ahí en el chat quiénes son, de dónde vienen y qué institución. Eso me ayuda un poco a entender el contexto de quiénes somos los participantes para tratar también como de atender las necesidades específicas de ustedes. Veo que la mayoría son de universidad. Si alguien es miembro también de colegios y temas de educación secundaria o primaria, me encantaría que me lo pongan por ahí. Veo emprendedores, ok, excelente. Los emprendedores que se están uniendo, vamos a hablar hoy específicamente de storytelling para educación. Las herramientas que veamos, si no son del área de educación, igual les van a servir, pero van a tener que hacer un trabajito extra de pasar toda esa información al área o la industria en la que se están desarrollando. Ok, docente de español para secundaria, genial. Ok, tenemos bastantes profes aquí de secundaria. Rebeca Méndez de Saint Clair, excelente, me encanta. Entonces voy a compartir mi pantalla para que comencemos con el tema de storytelling para educación. Si tienen alguna pregunta conforme vamos eh, avanzando, porfa usen la herramienta de levantar la mano y ahí Mariana nos va a ayudar a gestionar un poco. Mari, si ves que es una pregunta que es pertinente al tema que estamos discutiendo en ese momento, me puedes interrumpir para que lo veamos en ese momento. Ok, entonces, storytelling. Y cuando yo pienso en storytelling, que es un término muy utilizado últimamente, es un término que está muy en boga, storytelling. Storytelling lo que dice una palabra en inglés que lo que quiere decir es contar historias, ¿verdad? Entonces, es contar historias. Cuando yo me imagino en contar historias, me imagino, y tal vez alguno de ustedes tiene la misma imagen en su cabeza, de un montón de personas sentadas alrededor de una mesa o de una fogata, en este caso de la foto, contando historias, ¿verdad? Y eso sí es storytelling. Somos humanos y nos encanta contar historias. Es parte de ser humano. Storytelling también existe en un formato de este tipo, en el que una persona está tratando de transmitir conocimiento a otro grupo grande de personas. Entonces ya es menos una comunidad que está contando historias entre sí, sino que es una persona que está tomando un rol de líder en el que estoy comunicando información a otro montón de personas. Si son profesores, se van a ver reflejados en esta imagen, y si no, se van a ver reflejados en el público que está recibiendo la información que esta persona está contando. Las mejores presentaciones son historias. También contamos historias en nuestra familia, es la manera en que traspasamos conocimiento de generación en generación. Y estamos contando muchas historias diferentes, ¿verdad? Cuando estamos traspasando ese tipo de conocimiento, estamos contando historias de cómo vemos el mundo, estamos contando historias de a qué tenemos que tenerle cuidado, estamos contando miles de historias, ¿verdad? Esta es una imagen que si son papás, eh, la pueden entender perfectamente bien. Yo tengo una hija de 3 años casi, y esto pasa mucho, pero también todos somos hijos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, todos nos han contado historias. Nos han contado historias. Esto es una historia, ¿verdad? O sea, como percibimos el mundo a través de publicidad, del mundo capitalista y comercial en el que existimos, también se cuentan historias y nos están contando historias constantemente a través de este tipo de recursos. Y por último, la historia más importante, que es la que vamos a estar contando hoy, lo que está pasando en este lugar es una historia. Estamos contándoles historias a estas personas con el fin de que esa historia genere resultados en las vidas de esas personas. ¿Cuáles resultados? Pues ahí eso lo vamos a estar discutiendo un poco y vamos a estar hablando un poco de por qué yo creo que lo que está pasando aquí es una historia. Entonces, para que todos estemos parados en el mismo plano del contexto del que vamos a estar trabajando hoy, yo les quiero contar una historia, que es la historia de la educación. Y la historia de la educación hoy es que lo que está pasando en el aula está un poco desarticulado de lo que está pasando en la vida. Y digo un poco por no decir un montón o completamente. Pero lo que está pasando en el aula está desarticulado
de cómo está funcionando el mundo. Y eso es así. Es así por el sistema de educación que nosotros tenemos, que no, el punto no es aquí hablar de que el sistema está mal hecho, sino tratar de entenderlo, cómo funciona. El sistema de educación tradicional está basado en sistemas y estructuras que vienen desde la infraestructura gubernamental de cada país, organizacional de cada país. Cuando estas estructuras se crearon hace casi 100 años o tal vez más, el mundo cambiaba de una manera muy diferente. Por decir algo, el mundo no cambiaba. ¿Okay? La manera en que el mundo cambiaba en un lapso de 50 años, de 1880 a 1930, fue muy, muy pequeño, ¿verdad? Eso afectaba muy poco las vidas de las personas. Estos cambios no eran tan radicales. De 1930 a 1950 cambió un montón más. De 1950 a 1970, muchísimo más. Entonces, yo tengo 38 años. En la vida de mis abuelos, el mundo cambió muy poco. En la vida, claro, para ellos seguro cambió un montón, pero ya viéndolo en retrospectiva, el cambio fue poco. El tipo de trabajos que había, la manera en que se vivía la vida, generalmente era similar. En la longevidad de mis papás, cambió muchísimo más comparado a la vida de mis abuelos. En mi vida está cambiando muchísimo más comparado a la vida de mis papás y mucho más comparado a la vida de mis abuelos. Y la vida que va a tener mi hija va a ser algo que yo ni siquiera voy a poder entender. ¿Okay? Entonces, el concepto de innovación es que el mundo va cambiando de manera exponencial. Entonces, cambia al doble de rápido por unidad de tiempo. Ahora, los sistemas educacionales no avanzan o no cambian y no se modifican a la misma frecuencia a la que cambia el mundo. Entonces, el sistema de educación está rezagado comparado a lo que está pasando en el mundo. Entonces, hay gente incluso que dice que si usted me enseña sobre tecnología, sobre lo que es relevante hoy, ya mañana eso no es relevante. ¿Okay? Así de rápido estamos tratando de cambiar. O de un año al otro está cambiando tan rápido que los procesos educativos no están eh, manteniendo el ritmo, por decirlo de alguna manera. ¿Y eso qué causa? Eso causa que haya una desarticulación entre el sistema educativo y las personas que son usuarios de ese sistema educativo, o sea, los estudiantes, incluso los profes. ¿Por qué estoy aquí? No sé si ustedes han sentido eso o sintieron eso cuando eran estudiantes en algún momento. ¿Por qué estoy sentado aquí aprendiendo cálculo diferencial? ¿Cuál es el propósito de eso en mi vida? ¿Por qué me tengo que aprender todos los ríos de Costa Rica? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No entiendo. O no sé si ya en nuestra vida adulta hablamos con alguien y nos dice, no entiendo por qué me estaban enseñando a dividir fracciones, pero no sé cómo presentar mis declaraciones de impuestos. ¿Verdad? Hay una desarticulación grave entre la manera en que tenemos que vivir nuestra vida y la educación que estamos recibiendo. Entonces, vamos a estar hablando acerca de cómo podemos usar storytelling para cambiar esa historia. ¿Okay? Y hoy no vamos a hablar tanto, tal vez al puro final, vamos a hablar de algunas herramientas que ustedes pueden usar como docentes dentro del aula, ya como ejercicios que se pueden hacer. Y eso lo pueden buscar en Google y yo les puedo pasar después un montón de recursos sobre eso, sino que vamos a hablar un poco más sobre la parte filosófica de cómo el storytelling nos ayuda a crear procesos educativos que no tengan esa desarticulación. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de storytelling? Y tal vez vamos a comenzar hablando de qué es storytelling y cómo funciona. Entonces, todos somos humanos que vivimos en el mundo y todos estamos de acuerdo en que en que la Tierra es plana. ¿Sí? Todos estamos de acuerdo que la Tierra es plana. Ok, épico. Entonces sigamos adelante. Qué dicha que están conmigo. Tenemos que saber que la Tierra es plana. Ese es un chiste tonto que yo hago. Yo sé que la Tierra es esférica, no se preocupen. Pero todos vivimos en este mundo que la verdad es muy complejo. La verdad, vivir es complejo. Primero está la parte natural del mundo, la parte científica, digamos, cómo funciona esta esfera que llamamos mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Cómo me mantengo yo con vida y cómo vivo yo una vida saludable? Este, ¿Cómo sobrevivo ante los obstáculos que existen en este mundo? Que antes, cuando comenzaron las civilizaciones, había muchísimos más obstáculos que amenazaban nuestra vida, no obstáculos naturales que amenazaban nuestra vida.
y cómo hemos ido sorteando las trampas para vivir todavía mejor. Nosotros los humanos tenemos, por ser humanos, tenemos una necesidad de entender el mundo en el que vivimos, y la manera en que entendemos ese mundo en el que vivimos es a través de historias. Nosotros contamos historias y nos contamos a nosotros mismos historias para tratar de entender el mundo y nuestro rol en el mundo. Y entendiendo eso, uno puede ver cómo todo lo que nosotros hacemos es tratar de entender nuestra existencia. Cuando yo busco un trabajo, lo que estoy tratando de hacer es contar mi historia de cómo yo existo en este mundo. Cuáles son los procesos y las estructuras y las cosas donde yo puedo existir en este mundo. Eso es buscar un trabajo. La educación tiene que ser una historia. Las familias son una historia. La manera en que yo genero valor para otras personas es una historia que nos contamos o nos estamos tratando de contar al construirla, de cómo existimos en este mundo. Esas historias, por lo general, son historias de transformación. ¿Okay? Entonces, son las historias de que cuando el sol sale de un lado y se enamora de la luna y se topan en el medio y hay una transformación, ¿verdad? El día se convierte en noche, es una transformación. ¿Okay? Cuando el sol está en cierto punto en el cielo, yo planto estas semillas y le rezo a tal Dios y nacen plantas que yo me puedo comer. Es una historia de transformación. Las historias que nos estamos contando son historias de transformación. La educación es solo eso, es una historia de transformación. Usted es un ser humano que necesita desarrollarse, yo le estoy ayudando a desarrollarse para convertirse en esto. Son historias de transformación, excepto que la transformación no puede ser nada más pasar de punto A a punto B. Eso nuestro cerebro no lo entiende. ¿Cómo cruzo esa brecha entre el punto A al punto B? Y ahí es donde entra el tema de las historias. Yo necesito entender cuáles son los pasos en esa transformación. Y en eso es que basamos el tema de storytelling. El, la manera en que a mí me gusta explicar storytelling es que storytelling es hablar o comunicar, porque no es solo hablar, comunicar con estructura para que esa comunicación sea más eficiente y el receptor de ese mensaje lo reciba los beneficios de ese mensaje. ¿Okay? Entonces es comunicar con estructura para que el receptor logre recibir los beneficios de ese mensaje. Para hacer eso, esa estructura, hay muchas. Si ustedes ven películas, si ustedes leen libros, han visto que hay un montón de estructuras para contar historias. Pueden meterse a YouTube y buscar, eh, hay un montón de videos de Kurt Vonnegut hablando de cómo él escribe sus novelas. Y hay miles de estructuras de historia. Si ustedes ven películas, va a haber un montón de estructuras de historia, pero la gran mayoría, la gran mayoría de historias cumplen una estructura muy, muy básica que todos podemos aprender. Y esa es la belleza de esta estructura de historia. Y se llama el arco de historia. El arco de historia son 3 actos. Es muy sencillo. Son 3 cosas que tienen que pasar para que podamos contar una historia. Entonces tenemos el acto 1, donde el contexto inicial, donde hay un contexto inicial que lleva a la acción. Entonces, ese acto 1, por decirlo en términos de historia, el héroe está en un mundo malo. Yo no quiero estar aquí. ¿Se acuerdan que hablamos de transformación? Yo no quiero estar aquí, yo quiero transformarme, ¿verdad? O tal vez yo no sé que yo no quiero estar aquí, pero yo no puedo estar más aquí. Tengo que transformarme. Y queremos llegar al acto 3, que el acto 3 es, ok, este es el contexto final, esta es la transformación, quiero llegar ahí, al otro lado del puente. Pero es necesario el acto 2. Y el acto 2 es donde sucede la transformación. El acto 2 es la acción. El acto 2 es lo que produce esa transformación y es, en términos de historia, cuando el héroe está batallando contra dragones. ¿Okay? Entonces, acto 1, el reino está en amenaza, tengo que salir, tengo que batallar contra dragones, tengo que hablar con una bruja que me dará una pócima, y eso me va a transformar y voy a poder salvar mi reino. Esa historia que suena un poco infantil, tal vez, en realidad es una herramienta muy, muy poderosa. Y si ustedes estudian la mayoría de las películas que ustedes ven, la mayoría de libros que ustedes leen y la mayoría de la publicidad que ustedes se encuentran en el mundo son estas historias. Si ustedes tienen hijos y les cuentan historias para dormir o lo que sea, probablemente van a tener un arco, si no es exactamente igual a este, va a ser muy, muy similar.
Si les cuentan historias que no son historias infantiles, si les cuentan historias como de valores y principios, va a tener que ver con esto. Todas las religiones cumplen este arco de historia. Y la razón por la que todas estas cosas usan el mismo acto de historia es porque funciona. Es porque es muy, muy, muy eficiente a nivel de transmitir mensajes. Y la razón es porque esa tensión que sucede entre necesito irme de este contexto inicial a transformarme, a llegar a un punto final, esa tensión genera entretenimiento en la persona que está recibiendo ese mensaje. Y cuando hablo de entretenimiento, no me refiero a entretenimiento jovial, no es diversión, no es jajaja, eso es un tipo de entretenimiento. Cuando hablo de entretenimiento me refiero a captar la atención de las personas, entretener, lo estoy entreteniendo, lo estoy manteniendo conectado, lo estoy manteniendo con atención sobre lo que está pasando. Y por eso es que ese arco de historia es tan, tan poderoso. Ahí, yo no sé si aquí puedo ver el chat, pero voy a ver. No, alguien dijo no, me imagino que eso era lo de la Tierra, algo de que la Tierra era plana. No, José Pérez, yo sé que la Tierra no es plana, no se preocupe. Entonces, ese arco de historia, vamos a usarlo, esta misma herramienta de storytelling, la vamos a estar usando para entender cómo hacer nuestros procesos académicos más eficientes. Y de nuevo, si tienen alguna pregunta, por favor, déjenla aquí en el chat o levantan la mano y Mari me hace el favor de moderar eso. Me pueden interrumpir en cualquier punto. Entonces, vamos de vuelta a esa historia de educación. ¿Qué es lo que está pasando en esa desarticulación entre la historia de la educación y la historia de la vida? Entonces, hay dos problemas recurrentes que suceden en el aula. Y si quieren buscar esto, pueden buscar Ribeiro Moreira y Pinto da Silva del 2014. Entonces, en parte, hay una desarticulación entre los modelos teóricos y los modelos de la vida real. Hay una desarticulación entre por qué tengo que aprenderme todo esto acerca de unos electrones en un átomo que yo no entiendo cómo me están generando resultados en la vida real. Hay una desarticulación. Yo nunca lo entendí cuando yo estaba en procesos académicos, ni siquiera en la universidad. Y sé, porque hablo con muchas personas de muchas edades, que también tienen este mismo problema. ¿Por qué tengo que aprender esto? No tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ese es el primer problema. Hay una desarticulación entre los modelos teóricos que estamos enseñando con los modelos de la vida real. El segundo problema que sucede en el aula es que hay falta de relación entre la figura docente y la figura de estudiante. Entonces, esto, si ustedes lo han visto, traté de buscar una foto que no tuviera militares, pero no encontré. Entonces, pues, está esta. Pero eso es más o menos como uno se siente cuando está en la escuela y en el colegio. Tal vez en la U se sienta un poco diferente, pero igual un poco. Hay una desarticulación entre esas figuras de autoridad, porque ni siquiera las vemos como figuras que me están tratando de guiar en la vida, sino que las estamos viendo como figuras de autoridad. Y se ha creado toda una historia alrededor de obligación en los procesos educativos. Cuando tenemos 10 años no sabemos, nadie nos explica por qué es que estamos yendo a la escuela. ¿Por qué? Porque tiene que ir, es lo que se hace, salado, tiene que ir, tiene que entregar la tarea a esta hora, nada más tiene que hacerlo, hágalo, ¿verdad? Por ahí vi que alguien levantó una mano, entonces adelante, porfa. Don Fernando, ya lo habilité para que pueda hablar y dar su comentario. Antes se daba eso, como qué sé yo, venía el doctor, hasta ese caserón para que el doctor veía todos sus pacientes y ya sabían que en la casa de mi abuela, de María Andrea, que es mi bisabuela, que es la mamá de Hermini, esa casa tenían como comensales. Entonces, ¿Sabes? Creo que tuvimos ahí una comunicación cruzada de temas, pero bueno, si no era realmente una mano levantada, podemos seguir. Y de nuevo, si alguien quisiera comentar o algo al respecto, sería buenísimo. Entonces, hay una historia que se está contando por default y tal vez por inacción de alguna manera, en que
Ir a la escuela, ir al colegio, incluso ir a la universidad es un tema que hacemos porque hay que hacerlo. No queda de otra, no es porque queremos, hay que hacerlo. Y eso genera en sí una falta de relación entre el cuerpo docente o los profesores, en este caso, y los estudiantes. Porque si yo no sé por qué tengo que estar aquí, no sé por qué le tengo que hacer caso a usted, ¿verdad? Entonces comienza a haber roces. Ahí donde entregamos tareas porque tenemos que entregarlas y hacemos exámenes porque hay que hacerlos, pero no sabemos por qué lo estamos haciendo. Y yo definitivamente me sentí así toda mi carrera estudiantil. Entonces, ¿cómo podemos usar storytelling para solucionar ese problema? ¿Cómo podemos, si estamos hablando de que hay dos problemas, que es una desarticulación entre los modelos teóricos y los modelos de vida real, y el otro problema es la falta de relación entre los estudiantes y los profesores, ¿cómo podemos usar storytelling para solucionar eso? Y esto va a ser bien interesante. Podemos ver el rol del profesor. ¿Ok? Podemos ver el rol del profesor y cambiar esa historia que ya sabemos que se está contando, donde el profesor es una figura de autoridad, donde el profesor es una figura que no tiene relación, al que no le importa, que nada más me impone, que nada más hace cumplir ciertas reglas, a un maestro. ¿Ok? Realmente un maestro, como nos imaginamos maestros en películas, y ustedes pueden agarrar y referenciar películas, libros, historias, para ver los roles de guía que tiene. Una foto que casi pongo en vez del señor Miyagi, que es un fan mío, soy fan de él de toda la vida, es una foto de Kung Fu Panda y su maestro, que era como un roedor, ¿verdad? Y es una persona que guía a estos jóvenes a través de una etapa muy formativa en su vida. Entonces, ¿qué significa ser un profesor de ciencias en un colegio? ¿Y qué significa ser un guía de vida? Pueden ser dos cosas diferentes. Si están aquí, les recomiendo que vean en Netflix, hay un programa que se llama Last Chance You. Es de atletas que tienen la posibilidad que tenían la posibilidad de ser atletas de alto nivel universitario en Estados Unidos, pero que por problemas de notas, por problemas de disciplina, por problemas de actitud, no lograron estar en ese nivel universitario. Entonces comienzan un proceso en lo que en Estados Unidos se llaman junior colleges, que son colegios son universidades como técnicas de 2 años, para tratar de volver o tratar de llegar a ese nivel más alto. La última temporada es sobre básquetbol. Las primeras 4 no las recomiendo tanto. La última temporada es sobre básquetbol y el entrenador de estos muchachos es esa guía. Ese entrenador es esta guía. Es disciplinador, pero también es guía y está tratando de entender las vidas de estas personas y comunicarles qué es lo que necesitan realmente para llegar a este otro nivel. Entonces, sí usa disciplina cuando la tiene que usar, pero sobre todo arma una narrativa alrededor de todo lo que hace para que ellos entiendan cómo es que van a llegar a ese otro nivel. Lorne es Team Miyagi, excelente. Entonces, podemos a través de storytelling comenzar a cambiar el rol de profesor. Ya no soy nada más una persona que viene de 3 a 5 de la tarde a darles tarea y exámenes y regañarlos cuando no hacen las cosas como son, sino que puedo comenzar a contar una historia y crear una relación entre el docente y el estudiante para que eso se entienda. Eso no significa que nos vamos a convertir en profesores alcahuetas, no significa eso para nada. La disciplina es una herramienta para contar esta historia, ¿verdad? La disciplina es algo que se tiene que aprender, pero ¿cómo la incorporamos dentro de esa historia? ¿Cómo incorporamos los modelos, lo que le estamos enseñando con mi rol de guía en su vida? Y eso va a ser muy interesante. Y hay otro rol que podemos explorar a través de las técnicas de storytelling, y es el rol del director. ¿Cómo se llama la serie de Netflix? Lo voy a poner aquí. Last Chance You. Y busquen la que es de basketball, que es la última. Ok, entonces, ¿cuál es el rol del director? Y cuando hablo de director me refiero como a la persona que está diseñando los modelos educativos o una persona que tiene eh, de alguna manera posibilidad de controlar el diseño de los procesos educativos. Entonces, eso puede ser el profesor universitario que tiene que diseñar el currículum de su clase, puede ser
el director académico de una institución que tiene que diseñar todo el currículum académico a través de toda la institución, y en casos de educación pública, pues los jerarcas de los ministerios de educación pública. ¿Cómo podemos tratar de entender el rol del director? Entonces, el director tiene que poder contar esa historia, ¿verdad? Tiene que poder contar la historia de por qué entrar a primaria. No solo porque es ley en Costa Rica, la educación, sino por qué, cuál es el valor, cuál es la historia, cuál es ese acto uno, por qué tengo que entrar a procesos educativos. ¿Qué es lo que va a pasar en esos procesos educativos? Y cómo eso que está pasando en esos procesos educativos, que es el acto 2, me va a generar resultados en ese contexto final. Me ayuda a diseñar el propósito. Igual que si somos los directores del diseño de nuestro propio currículum, si tenemos esa autoridad sobre el currículum de nuestra clase, digamos, podemos usar lo mismo para diseñar nuestra clase. ¿Cómo está entrando usted a este curso? ¿Qué va a pasar durante el curso? ¿Y cómo va a salir del curso? Y creo que muchos tal vez lo tenemos en nuestra cabeza, como que en nuestra cabeza más o menos lo entendemos, pero lo estamos articulando de esa manera para que sea fácil de explicar, para que la persona lo pueda entender y lo pueda entretener. Katia Vargas pone aquí, voy a darme un segundo para contestar esta pregunta. Su propuesta es que existe una desarticulación y desvinculación entre los contenidos académicos y necesidades en la vida o entre contenidos y motivación para adquirirlos. Mi propuesta es que existe una desarticulación y desvinculación entre los contenidos académicos y necesidades en la vida, y que esa desarticulación, que esa brecha, genera la falta de motivación para adquirirlos. ¿Por qué voy a adquirir estas cosas si no entiendo de qué me sirven? Esa es la propuesta. Los seres humanos, como les dije antes, estamos buscando transformación, queremos transformarnos, yo quiero ser mejor, yo quiero estar educado, yo quiero tener un buen trabajo, yo quiero generar valor para el país, yo quiero generar valor para mi familia. Pero no entiendo cómo lo que usted me quiere enseñar me va a llevar a eso. Entonces es un acto de fe, ¿verdad? Es un acto de fe de que mis profesores realmente me están enseñando lo que yo tengo que vivir. ¿Y qué pasa? Que después de 20 años de procesos educativos nos damos cuenta que, pucha, resulta que no tanto, porque nadie me enseñó a hacer un presupuesto y nadie me enseñó a conseguir un trabajo y nadie me enseñó, y no estoy diciendo que nadie, yo sé que en muchas instituciones pasa esto porque yo he sido parte de estos procesos en instituciones de secundaria, sí, pero nadie me está diciendo al inicio de mi proceso educativo, o por lo menos a la edad que yo pueda de alguna manera entenderlo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cómo es que su clase de biología me va a ayudar en la vida? ¿Cómo es que su clase de química me va a ayudar en la vida? ¿Cómo pasamos de nada más tengo que pasar mi trimestral de química 1 a usted tiene que aprenderse los conceptos de química 1 más allá del examen? Usted debería aprender los conceptos de química 1 porque esto le va a ayudar en la vida. Esa es la propuesta. Entonces, ¿qué pasa? Que la historia que nosotros estamos contando está incompleta. La historia que nosotros estamos contando como educadores y como instituciones académicas está incompleta. Nosotros nos basamos únicamente, si nos acordamos de me salté una, si nos acordamos del acto de historia, del arco de historia, que eran 3 actos, nosotros solo estamos contando el acto 2. Tal vez el acto 3 un poquito, con esto usted va a poder tener un buen trabajo, con esto usted va a poder tener no sé qué, pero no realmente. Estamos contando el acto 2, que son que los procesos educativos enseñan cosas que usted necesita, pero es fe, es un acto de fe, porque no puedo ver el contexto inicial y no puedo ver el contexto final. Los procesos educativos por lo general están diseñados alrededor de aprender, pero esa acción que estamos tratando de generar sin entender el contexto inicial y el contexto final no es efectiva. ¿Okay? En esa serie de Netflix que se llama Last Chance You, el entrenador dice una frase que a mí me encantó, que puede aplicar si la cambiamos un poquito para esto, pero el entrenador dice que las reglas sin relaciones generan rebelión. Y es cierto, las reglas sin una relación generan rebelión, pero también la obligación de aprender sin un contexto genera rebelión. ¿Verdad? Yo no sé por qué usted me está obligando a hacer esto. No entiendo. A ningún estudiante le gusta ir a sentarse 8 horas a una institución académica, a ninguno. Ningún estudiante de U brinca de la felicidad de ir a una clase de 3 horas conmigo, a una clase de creatividad e innovación. Entonces, es nuestro reto darles
el contexto completo de la historia para que entiendan por qué, uno, tal vez sí deberían de estar motivados, o dos, por qué, aunque no estén motivados, es un esfuerzo importante que tienen que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos contando esa historia incompleta en todos los niveles, en todas las magnitudes, en todos los órdenes de magnitud. Entonces, a nivel de carrera educativa, desde prekinder hasta posgrados, bueno, tal vez ya en posgrado usted sí lo entendió, pero digamos desde prekinder hasta educación terciaria, ¿por qué lo estoy comenzando? Y una vez que me gradúo, ¿ahora qué? Porque mucha del contenido académico que estamos viendo, como dijimos, está desarticulado de la vida real. Ahora, ¿qué hago con todas estas, qué hago con estas ecuaciones diferenciales que usted me dijo que tenía que aprender? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo uso eso para ir a conseguir un trabajo y desarrollarme de manera creativa o de manera, no creativa no era la palabra, de manera óptima en ese trabajo? O si yo quiero generar valor a través de emprendimiento, a través de innovación, a través de otras cosas que el país necesita, ¿cómo hago eso con esta información que usted me acaba de dar? Entonces, tal vez podemos contar esa historia a nivel de carrera educativa, y esto tal vez es un trabajo que le toca, digamos, al Ministerio de Educación Pública o a los directores a los directores de centros educativos privados, ¿verdad? ¿Cómo estamos contando esa historia? ¿Cómo llenamos los huecos? Y esos huecos son ¿por qué y ahora qué? Si ustedes lo ven a nivel de una fase de educación, en este caso agarré la secundaria, pero puede ser primaria y terciaria, tampoco se cuenta esta historia. ¿Por qué tengo que estar aquí en el colegio? ¿Por qué? ¿Por qué comienzo el colegio? Más allá de que sea obligatorio. ¿Por qué es obligatorio, por ejemplo? ¿Por qué el país cree que es obligatorio? Y hay un montón de datos científicos y sociológicos y un montón de cosas antropológicas chivísimas que podríamos estar contando. Y una vez que me gradúo del colegio, ¿ahora qué? Voy a la universidad, me voy directo a conseguir un trabajo, emprendo, ¿qué hago? ¿Cuál es la historia? Nadie me la está contando. Es más, a veces sí se cuenta y solo me están dando una opción, además. Usted se gradúa del colegio y entra a la universidad, pero suena toque, el mundo es diferente ahora, porque yo estoy viendo un montón de información que contrasta contra esa historia que usted me está contando. Yo estoy viendo personas haciendo carreras increíbles como actores en redes sociales, estoy viendo activistas, estoy viendo otro montón de gente. Explíqueme qué puedo hacer con esta educación secundaria. Juan, Podemos ver también, sí, adelante. en el chat nos preguntan si solo deberíamos aprender lo que nos lleva a obtener un trabajo efectivo. Ok, creo que aquí yo pienso mucho en lo que yo llamo primeros principios. ¿Qué significa trabajo efectivo? ¿Verdad? Entonces, primero tenemos que contestar esa pregunta. ¿Qué significa trabajo efectivo? Y cuando entendemos trabajo efectivo, eh, tenemos que definir trabajo. ¿Y qué es trabajo? Y los trabajos de hoy están cambiando. Entonces, yo creo que la definición de trabajo que a mí me gusta es generar valor. Generar valor de manera que yo pueda recibir valor de vuelta. ¿Ok? Entonces, si yo trabajo para una empresa, yo estoy generando valor para esa empresa puede generar valor para sus clientes y, y por esa por esa cadena de valor que yo estoy generando, estoy recibiendo valor de vuelta. Si yo trabajo en el gobierno, debería de estar generando valor para los ciudadanos de una nación y al yo generar ese valor, puedo recibir valor de vuelta. Si yo soy emprendedor, mi trabajo como emprendedor es generar valor de alguna manera y si yo genero valor, voy a poder recibir valor de vuelta. Entonces, esta pregunta es muy complicada porque tengo que aprender las cosas que me ayuden a generar valor. ¿Sí? Tengo que aprender todas las cosas que me ayuden a generar valor. Yo creo que debe haber, y esto es una idea mía, creo que debe haber tesis de educación, tesis de procesos de capacitación, en lo que se permita que una institución, tal vez no las instituciones públicas, que eso ya sería muy, muy difícil de articular, pero que una institución tenga una tesis y decir, yo estoy educando a la gente de esta manera para que generen este tipo de valor. Y si lo vemos en universidades, probablemente lo podemos ver, ¿verdad? Que cada universidad tiene como una tesis o una filosofía, eso es lo que quería decir, tal vez filosofía de educación. También eso puede pasar en todos los niveles. Si ustedes ven en procesos de estudiantes súper jóvenes, kinder, está Montessori, está el otro sistema, el Reggio Emilia, y está el otro sistema. Y eso son filosofías. Y eso pasa en pre-kinder o en kinder, y después puede volver a pasar a nivel universitario. Y en el medio no hay como una tesis real, ¿verdad? Entonces, por lo menos que el estudiante sepa cuál es la filosofía
de educación a la que se está adscribiendo, creo que sería súper valioso, incluso que los papás, ¿verdad? Porque al principio los estudiantes no tienen mucha autoridad sobre su propia educación y ese es un problema. La educación la gestionan los papás y entonces el estudiante nunca se siente como que tiene autoridad sobre lo que está aprendiendo. Por lo menos si los papás pueden entender ese tipo de filosofías y pueden articularle eso a sus hijos, pueden en conjunto crear sistemas de educación mucho más efectivos para, para toda la familia. Espero que conteste su pregunta y si no, al final podemos seguir hablando de esto todo lo que ustedes quieran. Entonces, hablamos en el año lectivo, digamos, porque octavo, pongamos un año lectivo, octavo. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de octavo? ¿Cuál es el propósito? Yo sé que el MEP tiene un currículum y dice que en séptimo vieron no sé qué, en octavo no sé qué, en noveno no sé qué, pero ¿por qué? ¿Cómo estoy entrando a octavo? ¿Por qué necesito aprender eso y cómo voy a salir? ¿Cómo lo de octavo me prepara para noveno? ¿Y por qué octavo existe en la vida, verdad? ¿Y cuáles son esas conexiones? Entonces, qué chido que yo al iniciar año lectivo, el año que sea que yo estoy entrando, pueda entender por qué estoy haciendo esto y cómo va a terminar mi proceso desde antes. ¿Ok? Juan, tenemos otra pregunta en el chat. Adelante, todas las que quieran. ¿Y por qué el conocimiento debe ser orientado en un objetivo y no mostrar múltiples opciones, las cuales me permitan elegir? Si me faltan conocimientos en secundaria y primaria en elementos existentes, realidades humanísticas, físicas, teorías filosóficas, matemáticas, biológicas, ¿cómo voy a saber que eso existe y para saber qué me interesa o me motiva? Súper, súper pregunta, me gusta mucho. Nosotros como educadores y como diseñadores de procesos educativos, no podemos pretender enseñar todo lo que existe. No se puede. Antes, hace muchos, muchos años, hace siglos, toda la información estaba guardada en espacios físicos, literalmente. Después de que pudimos aprender a escribir, la información que estaba escrita se guardaba en espacios físicos. Y esos espacios físicos eran, digamos, una universidad o una iglesia o cosas así, eran edificios y ahí adentro estaba toda la información que había para esa región, ¿verdad? Y había personas que eran los dueños de esa información, que eran o los monjes o los profesores o lo que sea. Y esos eran los profesores. Si usted quería aprender algo, usted tenía que poder entrar a ese lugar y solo alguna gente entraba a ese lugar. Y una vez que entraba, solo podía aprender lo que hubiera ahí adentro. No podía aprender más que eso, porque esa era toda la información que había. ¿Ok? En ese mundo podíamos aprender todo lo que existía, por lo menos todo lo que se podía aprender. En el mundo de hoy, eso no se puede. En el mundo de hoy la información es abundante. No podemos tratar de consumir todo lo que existe. Entonces, me encanta la pregunta, ya habiendo dado eso como de contexto, me encanta la pregunta porque ¿qué deberíamos de estar enseñando? Deberíamos de estar enseñando las cosas teóricas que cualquier persona con un acceso a Internet a las que puede acceder. Cualquier persona con un acceso a Internet puede leer cualquier libro del planeta Tierra. Tal vez no de las maneras 100% legales sobre derechos de autor, pero puede. Súper fácil. Cualquier libro, el que ustedes quieran. Puede llevar cualquier curso de cualquier universidad, esos también se encuentran en cualquier lado. Y si no, está YouTube donde todo el mundo enseña todo. ¿Okay? Entonces, esa es otra discusión de si esa información es válida o no válida, esa es otra discusión. Si yo quiero aprender algo, aquí está todo. Entonces, deberíamos estar enseñando la materia, la teoría, o deberíamos estar enseñando las habilidades que me permiten aprender. ¿Deberíamos de estar creando personas que saben materia o deberíamos de estar desarrollando personas que saben cómo aprender lo que necesiten aprender en el momento que necesiten aprenderlo? No sé cuál es la respuesta. Yo tengo mi respuesta. Yo no les puedo dar la respuesta a ustedes, ¿verdad? Pero entonces esa pregunta me encanta porque es eso. Usted no tiene que elegir hoy. Usted aprenda, las instituciones deberían de ser guías de aprendizaje. Yo le enseño a aprender lo que usted quiere aprender. Y tal vez yo que soy una persona que siempre he tenido dudas acerca del sistema tradicional de educación, en algún momento leí algo muy importante que, sobre los sistemas homologados de educación, digamos, como el MEP, o sea, ese tipo de educación donde todos aprendemos en esencia ciertas bases iguales. Y eso lo que decían estas personas es que crea cultura en un país. Aprenderse los ríos, ¿por qué me tengo que aprender los ríos? Bueno, crea cultura.
eso me hace costarricense, de alguna manera, y creo que eso es muy importante. Pero fuera de eso, ¿verdad? O sea, como bien decía Katia, ¿por qué nos están obligando a escoger? ¿No? Que si yo le enseño a aprender, si yo le enseño las habilidades blandas necesarias para aprender, para ejecutar, para absorber información, para pensar de manera crítica, para resolver problemas, para ser creativos, y le enseño a autogestionar su propia educación, ya gané en la vida. Usted va a poder aprender lo que sea. Y espero que esa respuesta sea buena para usted, Katia, y si no, después lo podemos seguir discutiendo más y me puede hacer más preguntas. Entonces, igual deberíamos de estar diseñando nuestro semestre dentro del año lectivo, deberíamos de estar diseñando la historia de nuestro semestre o cuatrimestre o trimestre, dependiendo de cómo ustedes trabajen. Y también deberíamos de estar diseñando el primer parcial. ¿Cuál es el propósito de este primer parcial? Más allá de que usted me ponga una nota que después se va a ponderar con otras notas. Y podemos llegar hasta el nivel unitario más básico, que es esta clase. Esta clase de hoy, del jueves 25 de marzo, ¿cuál es el propósito? Y yo traté de hacer eso hoy, yo traté de contarles una historia al inicio para que todos pudiéramos estar en el contexto de por qué estábamos aquí. Ahora, yo no me considero el storyteller más experto del mundo, entonces tal vez fallé, pero lo intenté. Entonces, ¿cómo estamos contextualizando las cosas que hacemos para poder contar esa historia que articule de vuelta el rol del profesor, el rol del director, el rol de la educación en mi vida, que genere relaciones con las personas para que esa información pueda llegarles y que además unifique lo que estamos aprendiendo con cómo eso me va a generar resultados en la vida real? Entonces, una manera muy interesante, estuvimos hablando de que no estábamos contando la historia completa, ¿verdad? No estamos contando el acto 1 y el acto 3. Entonces, ¿cómo diseñamos? Y esto aquí tal vez sí es una herramienta. ¿Cómo diseñamos esos inicios? Primero, ¿por qué? ¿Por qué diseñar un acto 1? Porque genera rapport, ¿verdad? Genera esa relación, que es lo que estamos buscando. Cuando hay una relación y alguien lo puso por ahí, la educación se da o el aprendizaje se da cuando se crea una relación. Es importantísima, genera motivación, me dice por qué, cuál es el propósito de que yo tenga que estar haciendo esto y por qué es una ganancia para mí hacerlo. Da una razón de peso para actuar, que es la base de toda historia. Tengo que tener una razón para ir a batallar contra el dragón, para ir a pelearme con la bruja, tengo que tener una razón, si no me quedo en mi casa, porque yo no es como que me quiero ir a pelear con el dragón, tengo que tener una razón de peso para actuar. Y contextualiza el contenido educativo. Vamos a ver esta materia teórica y la razón es esto, o vamos a hacer estos ejercicios de habilidades blandas y la razón es esto, lo contextualiza. Cierra la brecha entre lo que aprendieron antes y lo que van a aprender ahora. Le da una continuidad a nuestra historia educativa. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos visualizar el proceso, literalmente dibujar cuáles son los cambios y cuáles son las transformaciones y qué son las cosas que vamos a estar haciendo durante este proceso educativo. Podemos trabajar entre docentes de un staff de una institución para cerrar, para amarrar el cierre del ciclo anterior con el inicio de este nuevo ciclo. Entonces, hacer nuestras historias congruentes, ¿verdad? Hablamos con el profesor de séptimo de mate y diseñamos un cierre de séptimo de mate con un inicio de octavo de mate. ¿Okay? ¿Por qué estamos haciendo esto? Les prometo que eso va a tener resultados increíblemente buenos. Y trabajar con demás docentes para crear una historia en conjunto, con docentes y con los directores, ¿verdad? Porque también entiendo que por más que uno tenga ganas como docentes, se tiene que pegar a un sistema. Y si ese sistema además es el sistema de educación pública, es más difícil. Pero eso no significa que se puedan poner en pie ciertas cosas. Entonces podemos comenzar a pensar en diseñar esos inicios de nuestra educación. Inicios de un grado, inicios de una clase, inicios de un semestre, inicios de una fase como secundaria, primaria, terciaria, o inicios de todo el sistema educativo. Qué chiva que los papás tuvieran herramientas para explicarle a sus hijos de kinder en términos que ellos puedan entender y al nivel que ellos pueden entender, por qué están yendo al kinder, ¿verdad? Cuando entran a primaria, ¿por qué están yendo a primaria? Cuando entran a secundaria, ¿por qué están yendo a secundaria? Y amarrar todo eso a lo que vamos a ver ahora, que es el diseño del cierre. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué acabo de pasar por todo esto? Entonces hay una teoría muy interesante y esto tiene que ver más con el diseño de experiencia de usuario de productos y servicios, que es que un cliente siempre va a estar más satisfecho cuando diseñamos el cierre del proceso.
porque sabe, va a entender realmente el valor que recibió. Entonces, además, como humanos, siempre recordamos más lo último que nos dicen, siempre va a estar más fresco, siempre va a ser más relevante para nosotros, lo último que nos dicen. Por otro lado, nuestra educación no es una película donde yo puedo ver en una hora el final, ¿verdad? Nuestra educación es un proceso de décadas. Y en esas décadas, yo tengo que poder creerle a usted que todo esto que yo estoy haciendo va a tener los resultados que usted me dice que va a tener. ¿Cómo le puedo creer? Cuénteme esa historia, diseñeme ese cierre y cuéntemelo, transmítamelo. Yo tengo que poder confiar y tener fe en que lo que estamos haciendo va a tener algún tipo de resultado. Y diseñar los cierres cierra la brecha entre lo que acabamos de aprender y lo que vamos a aprender en nuestra próxima fase de aprendizaje o de vida. Entonces, ¿cómo podemos diseñar esos cierres? Podemos describir la transformación. ¿Okay? Nosotros podemos comenzar, digamos que somos profesores de matemática o de bioquímica, por ahí vi a alguien de bioquímica, la UCIMED, me pareció chivísima. ¿Cómo, cómo describo el, el estado final de mis estudiantes después de mi curso? Describirlo antes de que comience, cuando estoy diseñando el currículum. Yo quiero que ellos sepan hacer A, B, C y D. ¿Ok? Ahora puedo diseñar un cierre. Si yo quiero que lleguen aquí, puedo diseñar ese cierre. Y una vez que tengo el cierre, puedo diseñar todo el proceso de transformación para llegar a eso. Entonces, si yo tengo muy claro mi cierre, si yo tengo muy claro mi contexto final, puedo asegurarme de trabajar con ingeniería inversa, digamos, desde el principio hasta donde quiero llegar. ¿Ok? Y eso lo puedo hacer a través de procesos de storytelling para poder transmitirlo de una manera más eficiente. Diseñar cierres también conecta todo otra vez. ¿Se acuerdan lo que vimos en la primera clase? Bueno, lo vimos porque sobre eso construimos para llegar acá. ¿Okay? ¿Cómo van a usar eso que vimos en la primera clase el próximo año? Bueno, lo van a usar así, así, así. ¿Okay? Y también es importante hablar, yo tenía el propósito de cambiar esto a español, podemos hablar, como ahora hablábamos con Katia, podemos hablar de finales alternativos. ¿Ok? Que es esto que nosotros aprendimos durante este curso nos va a ayudar para pasar a nuestro propio proceso educativo, pero ustedes lo pueden usar en la vida real para A, B, C y D. Entonces, imaginémonos todos los finales que podemos tener con el proceso de transformación que acabamos de pasar. ¿Se acuerdan de los libros de Escoja su propia aventura? Eran chivísimas, tenían unas portadas muy tuanis. Esos libros es como eso, ¿ok? Estamos aquí, aprendimos todo esto. Ahora, escoja su propia aventura. O sea, tal vez tiene que pasar al próximo grado educativo y no hay quite, tiene que hacerlo. Pero ¿qué otras cosas podríamos hacer? ¿Qué proyectos puede ir a hacer ya, inmediatamente? ¿Qué negocio emprendedor puede montar inmediatamente? ¿Qué proceso, qué proyecto académico de investigación puede comenzar inmediatamente, verdad? ¿Cuáles son todos esos finales alternativos que yo puedo tener con la educación o la transformación que yo acabo de recibir? Este es algo que quería incluir, que es algo que yo aprendí en mis procesos de aprender a comunicar ideas de mejores maneras, y es el proceso de edición. El proceso de edición es el proceso más complicado de todo lo que nosotros hacemos. Yo tengo todas estas ideas, tengo todas estas cosas que quiero comunicar y que quiero hacer. ¿Cómo edito eso para que el mensaje sea realmente eficiente y valioso y que genere el mayor impacto posible? Y aquí el tema es, si no avanza la historia, hay que quitarlo. Si alguno de ustedes es un escritor por hobby o no por hobby, tal vez han escrito libros o quisieran escribir películas o lo que sea, tienen que aprender edición. Y lo que dicen todas las personas que crean historias es que el propósito de cada línea es que usted lea la línea que sigue. El propósito de cada palabra es que usted lea la palabra que sigue. ¿Sí? Tiene que avanzar la historia. Si hay contenido que no me lleva a lo próximo, no está haciendo nada y más bien es un obstáculo, hay que quitarlo. Lo mismo quisiera, la misma idea, el mismo concepto, quisiera que lo traigamos nosotros a nuestros procesos educativos. Que nosotros podamos ver con una lupa exactamente cuál es el diseño educativo que nosotros estamos teniendo. Si estamos enseñando cosas solo porque sí,
o porque realmente están avanzando la historia. ¿Cuál es la historia? Depende del contexto, depende de cuál es el contexto final que nosotros queremos llegar, cuál es la transformación que nosotros estamos queriendo generar. Cada uno de ustedes va a tener una historia, todos como docentes tenemos una historia compartida, pero todos vamos a tener nuestra propia historia dentro de esa historia, que es bioquímica o mate o física de primer grado, de octavo, de lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo diseñamos para realmente solo dar el contenido que avanza la historia? ¿Okay? Va a tener más impacto, los estudiantes lo van a consumir mejor, va a ser más eficiente, lo van a recordar mejor y lo van a agradecer, lo van a entender. La vida está llena, hoy está llena de información. Deberíamos de recibir solo la información que realmente avanza la historia. Entiendo perfectamente que si son docentes que no tienen autoridad sobre su currículum, esto no se va a poder hacer, pero es un ejercicio interno muy, muy valioso para ustedes. Entonces, veamos storytelling con los alumnos y aquí quería darles un par de herramientas que se pueden usar que se pueden llevar para usar en el aula. No quería solo hablar de filosofía, que es la parte que realmente me interesa, también quería darles algunas herramientas que yo uso y es el diseño de ejercicios eficientes. Entonces, ¿cuáles ejercicios son eficientes? Casos. Los casos son en sí, la definición de un caso es que es una historia, ¿verdad? Un caso nos está describiendo una historia de algo que ya pasó, que alguien más estudió. Entonces, los casos son perfectos porque los casos me permiten jugar de muchas maneras, ¿verdad? Un caso yo lo puedo poner, si son profesores de universidad, probablemente han usado casos antes. Lo interesante del caso es que el caso me da, por lo general, me da las 3 fases de la historia. Acto 1, comenzamos aquí, pasó esto y terminamos aquí. Entonces, yo puedo escoger como docente cómo jugar con eso. Puedo darles el acto 1 y el acto 2 y quitar el acto 3 y ponerlos a ellos a generar finales con respecto a eso. ¿Qué hubiera pasado? Sí, ¿verdad? ¿A dónde podría crecer esta empresa? También puedo quitar el acto 2, puedo quitar el acto 1. Puedo jugar de muchas maneras diferentes, ¿verdad? A eso. Por ahí dice Marco Carazo que los actos debieron haber sustituido exámenes hace mucho tiempo. Tiendo a estar de acuerdo con eso. Podemos usar ficción, tenemos un montón de ficción alrededor de nosotros que podemos usar. La ficción son casos ficticios, pero casos que están ahí y tal vez alguna gente dice que es una vagancia poner una película. Es una vagancia poner una película si el único propósito es hacerlos perder tiempo por 2 horas. Pero si hay un propósito más grande para eso, es interesantísimo. Y puse ficción, pero me refería a contenido producido. No necesariamente tiene que ser ficción. Por ejemplo, veo Chef's Table en Netflix, que me encanta ver cómo los chefs hacen las cosas que hacen y tomo full apuntes y aprendo un montón y después eso es información que les puedo traspasar a mis estudiantes para ciertas cosas. Y podemos usar creación de contenido, podemos ponerlos a ellos qué raro escribí eso, impersonal, era impersonal y personal. Podemos ponerlos a los estudiantes a crear su propio contenido, a crear estas propias historias. Cuénteme la historia de una empresa exitosa de calzado deportivo, inventada, usted invéntela. ¿Qué son las cosas que esa empresa necesitaría hacer para poder ser exitosa? O cuénteme la historia de su vida, cómo es usted hoy y cómo quiere ser usted dentro de 20 años y qué cosas necesita para para poder realizar esa transformación. Entonces podemos a través de esas historias hacer miles de ejercicios y ya aquí depende de su imaginación nada más como docente de cómo se puede usar esto. ¿Y por qué usarlos? Porque aprendemos solución de problemas y análisis crítico. Las historias estamos resolviendo un problema. Ahora hablamos de una tensión, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Estoy aquí, quiero estar acá. Tenemos que aprender a solucionar problemas. Y análisis crítico en historias es tuanis, porque podemos agarrar una historia, podemos ver el final y hacer un análisis crítico de las cosas que tuvieron que haber pasado realmente para llegar ahí. Y a través de historias es muy fácil entenderlo, ¿verdad? Todos vemos programas o películas o cosas y vemos algo que no pega, ¿verdad? Como, hey, es imposible que él hubiera hecho eso porque Eso es análisis crítico. No parece, porque nos estamos divirtiendo, pasando el tiempo, pero estamos desarrollando sistemas y ejercitando sistemas prácticos en nuestro cerebro que nos ayudan a hacer ese análisis crítico. Y a través de storytelling aprendemos comunicación, que yo creo que ese es, si ustedes son docentes por ahí y tienen alguna potestad en sus instituciones académicas, por favor,
metamos una clase de comunicación desde prekinder hasta posgrados. Todos obligatoria esa clase durante todos los grados. ¿Y por qué? Porque yo después he visto a todas estas personas tratando de ser profesionales, conseguir trabajos, conseguir que alguien invierta en sus compañías, conseguir que alguien compre sus productos y no saben comunicarse. Para ellos comunicarse es una obligación, lo tengo que hacer, me obligan a pararme enfrente de la clase y yo no quiero, tengo miedo, no tengo las herramientas para hacerlo. ¿Qué tal una clase de educación, verdad? Ya les conté una pequeña historia. No sabemos comunicarnos, pero lo necesitamos para la vida. ¿Cómo lo aprendemos? Por favor, comunicación por siempre. Solución de problemas. La vida es solo eso. La vida es solo solucionar problemas. Y cuando hablo de problemas, no me refiero solo a cosas malas, ¿verdad? Hay problemas buenos, como estoy bien y quiero crecer. Eso es un buen problema. Pero hay que solucionarlo. Nos enseña creatividad. Yo doy una clase en la U que se llama Creatividad e Innovación y capacito emprendedores que en esencia es creatividad en solución de problemas. Y el 90% de la gente con la que yo trabajo me dice que no es creativa. Es que, Juan, yo no soy creativo. No, no es que usted no sea creativo, es que no lo ha desarrollado. A través de storytelling podemos desarrollar un montón de creatividad. Y como le comentaba a Katia, que parece que hay dos Katias Vargas que escriben su nombre exactamente igual, a través de storytelling podemos enseñar autogestión de su educación, que es para mí lo más importante que podemos estar enseñando. ¿Y cómo hacemos eso a través de storytelling? Usted está aquí, queremos que esté aquí, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a diseñar su educación para llegar ahí? Toda la información está aquí, en estas cosas que estamos haciendo. ¿Qué va a escoger aprender? ¿Qué quiere hacer? Hagámoslo, ¿verdad? Entonces, hay algo súper interesante que yo veo en mis clases, y yo en mi clase de creatividad e innovación, por además ser una clase de creatividad e innovación, les digo, por ejemplo, muchachos, las tareas me las entregan como les dé la gana. Pueden ser audio, video, puede ser una pintura, puede ser escrito, lo que usted quiera, mientras yo entienda, mientras me comuniquen correctamente lo que yo les estoy pidiendo. Y sin falta, todos y cada uno de ellos me entrega un trabajo escrito con portada, un espacio y medio, letra Arial 12. Porque no saben que pueden autogestionar su propia creación, su propio aprendizaje. Y no es culpa de ellos, es que vienen de 20 años o de 15 años de adoctrinación a cierta manera de aprender o a cierta manera de entregar trabajos, a que hacemos lo que nos dice nuestro profe que hagamos o nuestros papás que hagamos y no se sienten dueños de su propio proceso. Y yo creo que a través de storytelling podemos hacer eso. Mira, puse esta filmina como 15 veces. Ah, bueno, lo que les quería decir, que podemos jugar con el arco de historia para mostrarles cosas diferentes según lo que queremos que aprendan, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ser creativos en eso. Lo interesante aquí es que como docentes y como diseñadores de procesos educativos, el punto no es que solo usemos historias, es que diseñemos la historia que queremos para nuestra institución, para nuestros procesos. No solo usemos historias dentro de la clase, eso es súper valioso y va a dar muy buenos resultados, pero ¿cómo usamos estos conceptos de storytelling para entender la historia que estamos diseñando? Nosotros tenemos que poder contar después, dentro de 10 años, ¿cuál fue la historia que nosotros le dimos a estos muchachos, a estos estudiantes, a estos muchachos y muchachas? ¿Qué es la historia? ¿Cuál es la historia que estamos diseñando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos tratando de lograr? Y eso nos va a ayudar a mejorar cómo diseñamos nuestra clase, cómo diseñamos nuestro año lectivo, cómo diseñamos nuestro proceso de secundaria y nuestro proceso educativo a nivel nacional. Creo que es muy, muy importante. Y todo eso porque queremos cambiar esta historia. Queremos cambiar esta historia de la educación que tenemos, donde hay una desarticulación de lo que está pasando en el aula, con la vida que estamos viviendo después del aula, y queremos convertirla en la educación que realmente nos ayuda a vivir una buena vida. Queremos contar la historia de educación que queremos diseñar. Eso es lo que queremos. Queremos diseñar la historia de educación que nos genera resultados. Entonces, hasta aquí llega mi presentación, digamos, como oficial, pero con muchísimo gusto nos podemos quedar contestando preguntas o hablando. Por aquí tenemos comentarios. Don Eugenio Sí. dice que muchas gracias. Esa parte de los actos es una herramienta muy elemental, demasiado elemental. Parece que es lógico, pero no. Para mí hasta ahora, dice él, gracias por su tiempo y esfuerzo. Con mucho gusto.
nosotros también como docentes tenemos un reto importante, ¿verdad? No es fácil diseñar estos procesos, no es fácil generar una educación eficiente. Entonces esto nos da una estructura, por lo menos, a la que nos podemos apegar para ir a hacer ese trabajo difícil que tenemos como docentes. ¿Alguien, alguna pregunta? Con muchísimo gusto. Learning consulta cuáles sitios, apps o programas recomiendan para el diseño y estructura de storytelling. Bueno, la respuesta muy fácil es si sus instituciones educativas están afiliadas, por decir algo, a Harvard Business Review o Publishing, entonces tienen acceso a un montón de casos, a un montón de simulaciones, a un montón de cosas súper interesantes que pueden usar. Ahora, eso yo entiendo que tal vez no es accesible para todo el mundo. Nosotros en LEED tenemos la dicha de poder tener acceso a ese tipo de cosas y es súper rico para el proceso educativo. Pero hay otro montón de cosas que pueden comenzar a ver. Por ejemplo, algo que se me ocurre a mí ahorita, está súper de moda en la gente joven el tema del gaming, ¿verdad? De jugar videojuegos. Que eso está construido dentro de una plataforma que se llama Twitch. Entonces, ¿cómo hace Twitch para mantener la atención de estas personas por tanto tiempo? ¿Verdad? Porque qué envidia. Yo quisiera que ellos estuvieran con tanta atención conmigo aprendiendo sobre X materia, igual que están viendo a un muchacho en Asia jugar un juego. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Yo puedo ir a esos juegos y tratar de entenderlos y ver qué está pasando. Incluso tal vez hasta podría usar el juego en mi clase, ¿verdad? Como Minecraft o como, no sé, cualquier otro juego que se esté usando. Entonces, yo lo que les recomiendo es que hagan, si ustedes ponen Storytelling para educación o Storytelling for Education en Google, van a recibir una cantidad de recursos que mi propósito no fue traer una lista de recursos porque son tantos que, que depende mucho del gusto de cada persona. Entonces, ya con la filosofía de por qué usar storytelling, ustedes pueden ir a curar su propia lista de recursos. Pero traten de ver, ahora dijimos que storytelling funciona para entretener, para mantener y captar la atención de la gente, porque a través de esa atención yo puedo traspasar conocimiento. Entonces, busquen a dónde está la atención de su público ahorita. ¿A qué le están poniendo atención? ¿Es a TikTok? ¿Es a Instagram? ¿Es a qué? ¿Y qué recursos podría usar yo para para simular eso de alguna manera o recursos similares? Learny me hace esa pregunta, pero yo casi todas las herramientas que uso y que aprendan me las da Learny. Entonces, más bien creo que Learny es el máster de los recursos que podríamos estar usando. Yumay Rincón dice que es periodista y el storytelling se está aplicando también en la redacción de noticias y publicación en redes sociales con una gran aceptación. Bueno, ojo, qué interesante eso, porque qué interesante que diga que storytelling es algo que se está comenzando a usar, cuando en realidad siempre se ha usado. O sea, todos contamos historias todo el día. Puede ser que estén mal contadas, pero las estamos usando. Todos, todo el día estamos contando una historia. Mami, cómpreme un helado, mami, cómpreme un helado, mami, cómpreme un helado, mami, cómpreme un helado, hasta que mami le compra el helado. Eso es una historia. La historia es, estoy en un contexto que no quiero porque mi hijo tal vez me está haciendo un escándalo en público. La acción es comprar el helado, el estado final es todo el mundo se fue feliz para la casa. Eso es una historia. El periodismo son historias. Creo que no me sé la definición de periodismo, pero estaría a punto de apostar que la palabra historia está por ahí en algún lado, o relato, o verdad, algo. Entonces, storytelling se ha hecho muy famoso en los últimos años porque hay gente que vende corrientes de pensamiento y mercadeo, pero storytelling es algo que hacemos desde que podemos comunicarnos como animales, ¿verdad? O sea, no crean que es algo nuevo. Todos ustedes lo hacen, podemos mejorarlo. Simón Molina pregunta, ¿cómo cambiar el pensamiento institucional sobre los modelos educativos en carreras no tan creativas como medicina, por ejemplo? Bueno, lo primero que yo haría para seguir con el tema de storytelling, lo primero que yo haría en ese caso es tratar de entender cuáles son las historias que se cuentan alrededor de medicina hoy, tanto a nivel de educación, como a nivel profesional, como a nivel de cliente, que son las historias que se cuentan acerca de medicina. Medicina tiene un tema muy interesante que es que las repercusiones son muy serias, ¿verdad? Son temas de vida o muerte en la mayoría de los casos. Entonces, cualquier cambio tiene que tener una historia tan fuerte que nos lleve a tomar un riesgo de cambiar algo que ya se estaba haciendo, porque cualquier cambio es un riesgo en la industria de medicina, ¿verdad?
Entonces, ¿cuáles son las historias que se están contando? ¿Por qué no funcionan? Y diseñar una historia tan potente que lleve a la gente a tomar esa acción, a tener ese cambio. Ahora, no es fácil, no va a ser fácil, porque hay algo humano muy interesante a nivel psicológico, filosófico y antropológico, que es que las historias que nosotros ya tenemos son muy difíciles de cambiar. La historia, sobre todo si son doctores que tienen 70 años, ¿verdad? Que están en la junta directiva de la OCIMED o el colegio de médicos o lo que sea. Este, esa historia que esa persona se ha contado por los últimos 70 años va a ser muy difícil de cambiar. No significa que no se pueda cambiar, pero se puede. Las historias son muy poderosas, son nuestra identidad. Y en el momento en que usted ataca mi identidad, me está atacando a mí y yo no voy a dejar que eso pase fácilmente. Entonces hay que entender eso de las historias también, que solo porque las podemos usar no significa que vaya a ser fácil generar un cambio, pero por lo menos ya sé cómo funciona. Entonces, ¿cómo puedo diseñar una historia que no amenace su identidad, que no amenace su seguridad y que además genere el cambio que yo estoy tratando de generar? Tenemos algunos otros comentarios ya para ir finalizando. Doña Marcela Monge dice que ella es asesora educativa y que trabaja en diversas instituciones educativas y pues que alinear el cambio primero en nosotros y luego en las clases y así que se haga un efecto dominó. Por otra parte, María Belén Rojas dice que es interesante diversificar la forma de presentar los trabajos en educación media y superior. Prepararía muchísimo a nivel laboral a cambiar estructuras poco flexibles de trabajo. Además, Marco Carazo dice que el storytelling está de moda en temas como inducción y capacitación en algunas empresas. Y José Pérez dice que entiende que storytelling es atrapar la atención de los estudiantes. Eso. Perfecto, todos esos comentarios, ¿no? Están geniales. Creo que aprendimos mucho hoy. Storytelling es una herramienta más que ustedes ponen en su cinturón de Batman para poder usar cuando lo necesiten y cómo lo necesiten. Lo que yo sí creo que es importantísimo y que todos podemos comenzar a entender cuál es la historia que estamos contando y diseñando alrededor de educación y cómo podemos cambiarla y cómo podemos a través de estos procesos de storytelling comenzar a crear educación que esté más alineada con en la relación profesor-estudiante y más alineada con la relación aula-vida real. Perfecto. Bueno, no queda más que agradecerle a Juan por todo su rato y toda la dedicación que le puso a este webinar y a todos ustedes, los participantes, por sus valiosos aportes, preguntas y por haber dedicado este rato a aprender un poco en ese sentido de la parte de storytelling y cómo aplicarlo a ambientes educativos. Les agradecemos muchísimo su participación. Gracias. Gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, me la pueden canalizar a través de Mariana ahí en Lead y ella me la hace llegar y yo con muchísimo gusto les ayudo en lo que pueda. Claro que sí, les agradecemos mucho y que tengan muy buenas noches.